Askurkipan takanitaki. Anay yatichiri. Waliki Quiero que pague kallantañani. tichiri. Waliki kallantañani. Tao kallantañani. Estoy en tránsito todavía, así que lo voy a hacer sin cámara, ¿ya? Nairagat hayllintañani, ¿ya? Hayllintañani. Takini, micrófono kantesipjam. Decir, Ya. Takini, todos. Maya, paya, ¿ah? kimsa. Jupa kolibra hapuninua. Upa chumaha Hapuninua. Kani, kani. Kamam, nata. Jupa kolibra hapuninua. Kaniti kamampi munata yakita pone unihasuya kachanya kiu munasiti ichawai sarawe hewa tatitun kakaro sarje kanipuni kanipi ukamampi munata yakita pone unihasuya kachanya kiu munasiti ichawai sarawe hewa tatitun kakaro sarje kanipuniu kaniti ukamampi waliki van a practicar, ya van a practicar, ya tienen la letra, todo, ¿no ven? Dice pasó un enlace la pasada semana, ya van a practicar, ya. Bien, Chakuch Kallanta ñani, hemos visto, lo último que hemos visto son los pronombres demostrativos, ¿no ve? Aka, uka, kaya, kuri, ¿sí? ¿Ya? Ya, pronombres demostrativos. Ya hemos explicado esta partecita. Ahora vamos a seguir avanzando un poco y en base a esto ya vamos a ir construyendo más adelante oraciones, palabras. De tal forma que podamos hacer ya un poco más, estructurar la conversación, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los, o lo que es la familia, ¿ya? Familia. ¿Logran ver documento Word? Hisa ya tichiri. ¿Ya? Pila. Esto es sangre, ¿ya? Sangre. Y Masi es compañero, compañera, obviamente, y también como amigo, ¿ya? Entonces, en Aymara se estructura estas dos palabras como familia, ¿ya? Entonces, Masi, así junto, representa lo que es familia en Aymara, ¿ya? Recuerden, en Aymara, las palabras tienen un significado literal, digamos, y también tienen un significado interpretativo, ¿ya? Un significado interpretativo. Entonces, es así que Wilamasi, ¿no?, se ha dado esta denominación a lo que es la familia, ¿ya? Entonces, vamos a aprender, ustedes me van a dictar, ¿ya? Vamos a elaborar la lista de lo que es la familia. Obviamente vamos a empezar por lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, en una familia siempre empezamos por los papás, ¿no ven? Tata, ¿ya? O también Auki, ¿sí? Auki es papá, ¿ya? Papá. Tata o Auki. Ahora, este tata, este primero, también representa como señor, ¿ya? Como señor. O sea, anótense ustedes si quieren, ¿ya?
Ahora, Aoki es papá también. Ahora, para mamá. Mamá o Taika. Taika es mamá. ¿Ya? Ahora, de la misma forma, este mamá, el primero, representa como señora. ¿Ya? Señora. Eso van a tener en cuenta también. ¿Ya? Listo. Ahí está los primeros dos componentes de la familia. Ahora, después de la familia, mejor voy a bajar esto. O en la familia tenemos, por ejemplo, a los abuelos, ¿ya? Achila, ¿sí? O en algunos casos, esto es variante dialectal, achachila significa abuelo, ¿ya? Achila o achachila, abuelo. Y cuando es abuelita, ¿no? También con variante dialectal, awichu, o algunas dicen awicha, ¿no ve? Entonces mejor aquí nomás pondré, para que quede claro. Awicha, awichu o awicha es abuelita, ¿no? Abuela, ¿ya? Awichu, awicha, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Hijo, se dice yoka, ¿ya? Yoka, esto es hijo, ¿ya? Yoka, yoka. Ahora tenemos la hija, ¿no? Hija. Hija se dice pucha. Esto es hija, ¿ya? Pucha, ¿no? Pucha, hija, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, bebé, ¿no? Guagua, ¿no? Esto es bebé, ¿ya? Bebé. Listo, a ver, ¿qué más? Ahora, por ejemplo, tío, tía. Tío, Asu. asu es recién nacido, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, bebé es simplemente, perdón, guagua es simplemente bebé. Pero si yo digo asu guagua, entonces eso significa bebé recién nacidito, ¿ya? De unos días, de hoy día, mañana, de unos días, ya un mes, hasta un mes puede ser asu guagua. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben. Entonces, bebé nomás vamos a mantener, pero si ustedes quieren especificar que es un bebé recién nacido, asu van a aumentar, ¿ya? Ya. Ahora decíamos tío, ¿ya? El nombre común típico es tiula. ¿Saben qué significa tiula? Zorro, muy bien, eso significa. Entonces, los tíos deben ser unos zorros, por eso se les dice tiula. No se vale. No se vale, ¿no? Ah, no. Mentira, ¿ya? Pero esa es la denominación que se le da. Pero en realidad debería decir Ipu, ¿ya? Ipu, eso es tío, ¿ya? Eso es tío, ¿ya? Pero comúnmente este es el que más maneja, ¿no? Por ejemplo, al menos a mí así me enseñaron, ¿no? Teolajo, teua, ¿no? Teolajote, ¿no? ¿Dónde? Yo buscando el zorro, pero no había el zorro, era ¿ya? Eso. Ahora, tía se dice ipa, ¿ya? O en algunos casos van a escuchar ipa mama, ¿ya? Ipa mama. Esto es tía, ¿no? Ipa o ipa mama es tía. O aquí también iputata, ¿no? Tío, ¿ya? Pala también, y pala. Ah, ipala. Esta es otra variante. Ipala. Muy bien, me estaba olvidando. Esto es tía, ¿ya? Ipa, ipala, ipamama representa tía, ¿ya? Ahora, sobrino o sobrina, se dice ipasiri, ¿ya? Esto es sobrino
o sobrina también, ¿ya? Y pasiri. Listo, hasta ahí creo, ¿no? La familia. Pero hay otros componentes de la familia, eso vamos a ver ahora. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Se entiende? Kisa ya tichiri. Sí, profe. Muy bien. Sí, sí. Ya, Waliki. Sí. Sigamos. Ahora vamos a ver, obviamente, componentes de la familia, pero como complementos, ¿ya? Como complementos. Por ejemplo, yo voy a decir, Hermano y hermana. hermano y hermana. Ah, eso faltaba, ¿no? Gila o gilata, esto es hermano, ¿ya? También significa como primo, ¿ya? Primo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo primo hermano, entonces gila o gilata también es como Gilacu primo. también vale. Gilacu. ¿Perdón? Gilacu. Ya, eso ya es denominativo, diminutivo, perdón. ¿Ya? Aquí no estamos diciendo todavía, ¿no ve? Yo puedo decir ipalita, ¿no ve? Tita, ¿no ve? Entonces, diminutivo todavía no estamos viendo, ¿ya? La cocinaría, ayer sopavi, esto cómo es el cuello, Quites con la bocina. Ya. Hermana. Uyaca, ¿sí? O Lulu o Luluku. Esto es igual denominativo, pero sí, sí se utiliza así frecuente, ¿no? Luluku. Esto es hermana. Entonces, como es hermana, también es prima. ¿Ya? Prima. ¿Ya? Ahora, incluso habíamos dicho, no necesariamente son primos, primas, igual se les dice, ¿no? Cuando es, por ejemplo, de nuestra edad o un poco mayor, entonces hermano, hermana, ¿no? ¿Ya? Ya te Esto. chire, falta nieto, cuñado, eso, Ah, ya. yerna. Ahorita vamos a ver. Primero sería, pero esposo, esposa. ¿Ya? Bien. Ya, esposo, esposa. Alguien ha hecho, por ejemplo, en los sufijos posesivos en la tarea del viernes, ¿no? Muy bien. No hay una denominación específica, por ejemplo, dicen nankiri, ¿no? Naya, ¿qué significa? Yo, Yo. 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 Contracción, na, ¿no? Na. Este na es de, ¿ya? Sufijo de. Nana significa de mí, ¿ya? Nana. Ahora, edición vocálica, nankiri. Esto es como de mí, así, ¿ya? Entonces, algunos utilizan para decir mi esposo, mi esposa, esta palabra, nankiri, ¿no? O al menos en gran parte del altiplano utilizan, nankiri, hanit amuyista, ¿no? Nankiri, ¿no? Entonces, ¿qué está preguntando? ¿No has visto mi esposo, mi esposa? Así más o menos, nankiri, hanit amuyista, ¿ya? Así utilizan, ¿ya? Pero en algunas regiones utilizan el chacha, ¿no? Por ejemplo, chacha significa hombre, ¿ya? Hombre. Aquí lo aumentan el sufijo posesivo, ja. ¿Qué significa ahora? Mi esposo. ¿Ya? Es como decir mi hombre, ¿no ve? ¿Sí? Mi hombre. Pero en realidad lo que quieren expresar es mi esposo. En realidad solamente esposo. ¿Ve? Chachaja. De la misma forma con esposa, ¿no? Warmi, esto es igual mujer, ¿ya? Mujer, eso es warmi, ¿ya? Ahora, por ejemplo, he visto como palabra peyorativa, ¿no? Bien, warmi pareces así, ¿no? Pero no es una palabra mala, nada, ¿ya? Alguien me decía, por ejemplo, siempre me dicen, ¿no? Cuando enseño, por ejemplo, Aymara, los chicos quieren decir, no, me dicen, profe, queremos aprender insultos en Aymara, me dicen, ¿no? Ya, yo les digo, ya, la última clase vamos a ver puro insultos, ¿no? Pero en realidad no hay insultos, ¿no? Alguna que otra palabra, pero en realidad utilizamos estas mismas palabras, pero depende mucho del contexto, ¿no?
Por ejemplo, hay una palabra que siempre utilizan como insulto. Yocalla, ¿no? No sé si han escuchado. Yocalla es niño. ¿Sí? Niño. Pero se va a ofender si le dices a una persona mayor. ¿No ve? Entonces hay que saber cómo, qué contexto utilizar. ¿Ya? Ya. Warmi, warmija, ahora va a ser como esposa. ¿No ve? Queda claro, ¿no ve? Solamente estamos aumentando el sufijo posesivo. Ja. ¿Ya? Ahora me decían, por ejemplo, nieto o nieta. Se dice al chi. ¿Ya? Esto es nieto o nieta. Al chi. ¿Ya? Al chi. Luego me decían yerno o yerna. ¿Ya? Yerno se dice tulka. Tulka, esto es yerno. ¿Ya? Yerno. Tulka. Y yerna se dice yoch. Sería nuera, profe. Ya, no era, ya. Y esto, yerno, está bien, ¿no? ¿Ya? No era. Entonces, aquí, vocal alófono, ¿no ve? Por la presencia de la X, ¿no? No era, ¿ya? Ahora, suegro o suegra, ¿no ve? ¿Ya? Auki. Ay, perdón. Auki. ¿Qué significaba Auki? ¿Qué significaba? Anciano. Abuelo. No, Papá. 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 Papá, ¿no ves? Sí, Mira, aquí ya se papá. han olvidado. Unos minutos ha pasado, mira. Ahí está. ¿Qué dice? Auki, papá. Papá. Y mama o taika. Mamá. Ya. Ahora, auki. Elisión vocálica y pongo el chi. Ahora significa suegro. ¿Ya? Suegro. De la misma forma, taika. Ahora aquí elisión vocálica y pongo el chi. ¿No? Ahora significa suegrita. ¿Ya? Suegro, suegra. Ya. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Cuñado. Cuñado. Ya. Cuñado. No estoy seguro en este momento. Se utiliza simplemente como gila o cuyaca, como hermano, como hermana, cuando es parte de la familia. ¿Ya? ¿Otro? Ya. Hasta ahí que creo que es la familia. Pero hay otros complementos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se dice muniri, ¿no? Muniri. Pero esto viene, por ejemplo, de munaña. Este munaña es el verbo querer, ¿ya? Querer. Verbo infinitivo querer, ¿ya? Entonces, a esto, pues, cambiando la aña, muniri, esto es en... ¿Cómo se dice? Estoy olvidando. Enamorado, ¿no? O enamorada. Así se dice, ¿ya? Muniri, enamorado o enamorada. ¿Ya? Ahora quiero decir, por ejemplo, mi enamorada, ¿cómo digo? Munirija. Eso, simplemente aumentan el sufijo ja, ¿no? Munirija. Si yo quiero decir tu enamorada, ¿cómo digo? Munirima. Irima. Munirima, muy bien, se ve que han hecho la tarea, muy bien, muy bien. Sí, no nos ha dado nota. No, no vamos a dar nota, hemos dicho, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, el colegio nota nos daba.
No. Ahora ya no estás en el colegio. De Ya. superior. Ahora, hay una palabra. Parlaña. ¿Esto es aymara, sí o no? Creo que ¿Una sí. palabra aymara? No, Sí. en español también existe, hablar existe. Exacto, ¿no? Es más Parlaña. italiano, ¿no ve? En italiano. Sí. Parlaña. Entonces, Italiano. es italiano, se utiliza en castellano, ¿no? Hablar. Y también se utiliza en aymara, ¿ya? Hablar. Sí, también significa hablar, pero no debía ser esto, pero la gente se acostumbra a esto, ¿no? Parlañani, dice, ¿no? Pero no debía ser eso, ¿no? Aruski pañani, ¿no? ¿Ya? Porque existe la palabra, no sé por qué utilizan habiendo, ¿ya? Pero no importa. Ah, ya, Ruski Esta Pañal. palabra, parlaña, se utiliza, por ejemplo, parlata, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ya están comprometidos, ya se van a casar, ¿no ve? Ya se sabe que se van a casar, ya incluso es más, están concubinando, no sé. Esto es ya comprometido o comprometida, ¿ya? Comprometido o comprometida, es parlata, ¿ya? El otro no, solo están enamorando todavía, ¿no? Moniri, ¿no? ¿Ya? Eso, a ver, ¿qué más? A ver, otros complementos, por ejemplo, a los viudos o viudas, oh, perdón, sí. Igma, ¿ya? Igma es viudo o viuda. Igma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir una persona varón, digamos, viudo, pues igma tata, ¿no? Igma tata. Pues es mujer, igma mama, ¿no? Bien. Ahora hay personas huérfanas, ¿no? Entonces se les dice huajcha, ¿ya? Huajcha, entonces esto es huérfana. O huérfana, ¿ya? Huajcha. Ahora, otros complementos, por ejemplo, lo que decía hace un momento, yocaya, esto es varón, ¿ya? Varón. Y milla es niña, ¿no? O mujercita, ¿ya? Por ejemplo, cuando un bebé nace, dicen, no, yocayawa, dice, ¿no? O imillawa, dice, ¿no? Entonces, ¿es varoncito o es mujercita? ¿No ven? Entonces, yocaya, aparte de varón, esto entonces va a significar niño, ¿ya? Niño, yocaya, ¿ya? Y milla significa niña o mujer. Aquí voy a poner mujercita en todo caso porque es niña todavía. ¿Ya? Por esto he colocado como diminutivo, ¿ya? Sí. Ya te chire, con respecto a Yokaya también significaría adolescente. No. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Esto cuando son niños o niñas. Ahora, adolescentes, ¿no? Se les dice mahtaya. Mahtaya, ¿no? Esto va a ser adolescente, ¿ya? Mahtaya. A las mujercitas se les dice luluku, por ejemplo, ¿no? Luluku. Hay otra denominación, no me acuerdo. Esto va a ser adolescente. Hombres, ¿ya? O varones, ¿no? Esto va a ser adolescente. Mujer, ¿ya? ¿Han escuchado? Sí, estamos escuchando, estamos escuchando. Luego, joven, ¿no? Guaina. Hay otras variantes tal vez, ¿ya? Pero nos vamos a saltar un poco, ¿no? Guaina, esto es joven, ¿no? En el caso de los hombres, ¿ya? Hombres. Y tahuaco, eso es joven en caso de las mujeres, ¿ya? Guaina, tahuaco. No es lo mismo, ¿ya? Aquí se me dice joven, ¿no? Entonces, referimos a hombre y mujer, aquí no, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día está de moda, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo, ¿no?
¿sí? Lenguaje inclusivo. Todo lado se habla, es un debate, ¿no? Y el Aymara es el lenguaje más inclusivo que existe. Por ejemplo, yo puedo decir en castellano, señores, ¿no ven? ¿Sí? Jóvenes, ¿no ven? Entonces me estoy refiriendo. O quiero decir, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? O la humanidad como tal, ¿no? Quiero referirme tanto a hombres o mujeres, ¿no? Los hombres, ¿no ve? ¿No ve? Así digo, ¿no ve? En Aymara, no, no va eso. O sea, sí o sí tengo que especificar, porque es diferente, ¿ya? Porque es diferente. Entonces, ese lenguaje, estamos haciendo un análisis bien, un debate anterior, quería decir un mes, 2 meses, y realmente hemos llegado a esa conclusión de que el Aymara es el lenguaje más inclusivo, ¿no? Entonces ya no es necesario decir en Aymara, por ejemplo, como compañere, ¿no? No, pues no existe, ¿sí? Porque ya está, digamos, dada, ¿no? Por ejemplo, Huayna, Tabaco, ¿cómo podría yo generalizar? Huaynanacá, no, estoy refiriendo a hombres jóvenes, no le estoy incluyendo a mujeres jóvenes, ¿no ve? Entonces sí o sí tengo que especificar, tengo que mencionar. Ya, cerramos el paréntesis. Profe, ¿Sí? ahí en donde dice Luluku es adolescente mujer igual que hermana o prima. ¿Sí? Bien, Ya. gracias. Profesor, en Huayna, Ajo Huayna, quise escucharlo. Ah, Ajoya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes de Huayna viene lo que es Ajoya o Ajuaina. A, Ajoya o dicen Ajo o dicen Ajoaina. ¿Ya? Ajoya, Ajoaina. Esto es igual joven, pero digamos un joven de aproximadamente 18, 19 años, ¿ya? O si quieren 17, 18 años. Eso es cajo, ¿no? Cajo, octavo ya cuartelar sarjañamao, diciendo, ¿eh? Ya estás jovencito y estás a punto, tienes que irte al cuartel, más o menos, ¿no? Eso es cajo, ¿ya? Cajo, cajoaina, cajo, cajoya, joven, ¿ya? 17, 18 años, eso es, ¿ya? Ya, y a las mujeres también, ¿se le puede decir eso? No, solamente a joven varón, güey. Ya. ¿Ya? Bien, muy bien. Seguimos. Más componentes o más complementos, si quieren, de lo que es la familia. A ver, existen otros más, me estoy olvidando en este momento. ¿Alguien puede mencionar? Y escribimos. Nieto. Ya hemos puesto, ¿no? Hermano mayor. Ah, ya, ahorita vamos a poner esa parte. Yatichiri, amante, Yatichiri. Amante, no, los aymaras somos fieles, así que no existe esa palabra. Bien dicho, bien dicho. Ya, ahora sí. Creo que no hay más. Gili, hermano mayor, hermana menor. Entonces, eso para especificar, ¿no? Ya sabes cómo se dice hermano, ¿no ven? Simplemente para decir, ¿no? Por ejemplo, mi hermano mayor, ¿no ven? Mi hermano menor, ¿no ven? Hiliri, ¿no? Hiliri, esto vamos a utilizar como adjetivo cuando estamos utilizando familia. Esto es mayor, ¿ya? Mayor. Hiliri. Sulkiri, esto es menor, ¿ya? Menor. Ah, no estoy olvidando. Ahora del hermano intermedio, ¿no? Taipiri, esto es intermedio. Hiliri, Taipiri, Sulkiri. Listo. Entonces yo quiero expresar, por ejemplo, mi hermano mayor, ¿no? Entonces, esto utilizo por delante, ¿no? Hilir, ¿eh? No sé si quieren completo. Este igual está en debate, les había dicho, no los había aclarado, ¿no? Por ejemplo, yo escribo con elisión, ¿no?
Gilir, gila o gilaja, ¿ya? Pero van a ver escrito así completo. Pero van a ver, cuando escriben así completo, son, por ejemplo, personas que han aprendido el aymara, ¿no? No es su lengua materna, entonces escriben completo, ¿ya? Pero hay, por ejemplo, otro día ya entraremos al final, por ejemplo, vamos a hacer poesía. Ahí van a ver que si escribes completo ya tergiversa totalmente la oración o la palabra, el significado, ¿ya? Entonces, yo escribo como realmente se habla, ¿ya? Entonces, Giliri, ¿qué significa? Mayor, Gila o gilata. hermano. 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 Ahora, ¿qué estoy expresando aquí? Hermano Mi mayor. hermano Mi hermano mayor. mayor. ¿No ve? Hermano Mi Ujú. hermano mayor, Mayor. mayor. ¿sí? Ah, mayor, ¿no? Ahora, si le quito ja, ¿qué significa? Hermano mayor. Hermano mayor. Muy bien. Ahora yo quiero decir hermano menor o hermana menor, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo digo? Sulkir Culiacaja. Ah, ya. Ahora aquí voy a poner su variante, ¿ya? Giliri, taipiri. Ahora aquí, en vez de decir sulkiri, algunos también solamente manejan sulka, ¿ya? Sulka. ¿Ya? Cualquiera, pero está bien, no hay problema. Entonces yo puedo decir sulka Culiacaja. kulyaka, Culiaca. ¿ya? O kulyakaja, mi sería, ¿no? Ahora aquí, hermana menor, Menor. ¿ya? ¿Queda claro o no queda claro? Hisayatichiri. Tayatichiri. ¿Ya? Tichiri, ¿Sí? tipire también se puede utilizar, taipire también se puede utilizar para otro tipo de oración. Por ejemplo, en castellano utilizamos intermedio, refiriéndose en algo, ¿no? No necesariamente a una persona. Ya, a ver, un ejemplo, José. En intermedio, por ejemplo, lo que utilizamos, ¿no? Por ser Aymara, ¿no? Aymara básico, intermedio. No, pero sí se puede utilizar para otros, pero en ese ejemplo no va. ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? ¿Sí? Estamos aprendiendo. Ya. Bien. Ya sabemos la familia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún otro complemento que tiene referencia a la familia? Yatichiri, si nos referimos a nuestra hermana menor, como dice Sulka Kuliaka, si quiero decir mi hermana menor, Sulka Kuliaka Hawa. Ya, a ver. Ese, por ejemplo, de la UA, ya hemos aclarado igual, ¿no ve? Recién vamos a ver sufijos, pero hemos aclarado. El UA es para afirmar, ¿no ve? ¿Sí? Es para afirmar. Entonces, por ejemplo, me pregunta, ¿quién es ella, no ve? Entonces yo digo, es mi hermana menor, Sulka Kuliaka Hawa, ¿no ve? En este momento todavía no estamos construyendo oraciones, ¿no ve? Pues por eso no estoy utilizando el sufijo wa. ¿Queda claro? No altera nada, solamente afirma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? De curiosidad, profesor, cuando es un hermano adoptado o adoptivo, ¿se Ah, hace ya. esa distinción o no corresponde? Sí se hace. Por ejemplo, hay personas que se crían, ¿no ve? Hay personas que tienen varios hijos, entonces uno ya le da, ¿no? Para que críe otro. Es decir, uyuata, ¿ya? Uyuata. Uyuaña, verbo. Esto es criar, ¿ya? Uyuaña, criar. Puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué cosa podemos criar? No sé, animal, lo que sea. ¿No ven? Lo que sea. Esta misma palabra se utiliza para decir como criado, ¿ya? Entonces voy a poner como adoptado, ¿ya? Significa como criado más o menos, ¿ya? Queda claro, ¿no ven?
Y ya Tichiri, y en el caso de los hermanastros, hermanastras, ¿se hace alguna diferenciación o podemos usar Igual, igual? hermano nomás, ¿ya? Ah, Pero ok. sí se utiliza, por ejemplo, cuando es padrastro, madrastra, ¿ya? Para eso se utiliza el jepa. Jepa significa último, significa después, ¿ya? Último, después. Eso significa jepa. Jepa. Entonces, por ejemplo, yo tengo padrastro, voy a decir, no, yo no tengo padrastro, pero ejemplo, ¿no? Jepa auki. ¿Qué significa? ¿Qué es auki? Padre, Tata, ¿no? Padre. Entonces, esto es como padrastro, padrastro, ¿ya? Y de la misma forma, ¿no? Jepa mama, warmi. jepa mama, ya. Madrastra. Ahora lo que decía, jepa warmi. ¿Qué es warmi? Mujer, Mujer. Entonces, como mi segunda mujer, ¿no? claro. Se vuelven viudos, entonces ya agarran otra, ¿no? O al revés, ¿no ve? Esto puede ser jepa chacha, ¿no ve? ¿Ya? Esto es segundo esposo. ¿No ve? Entonces, ¿qué hemos aumentado? Simplemente el jepa, que es después. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Quedó Tichiri, claro? una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿qué sería cuando digo Cuyaquita? Diminutivo, hermanita. Cuyaquita, how? Sí, mi hermanita es. Ah, ya. ¿Ya? Esto con respecto al compañero que dice Cuyaquita Jao o Cuyacaja, es lo mismo, ¿no? Jao. Ahora ese, lo único que me está diciendo es el gua, lo que he dicho hace un momento. Me está diciendo Cuyaquita jawa. Con edición, Cuyaquita jau. Ya, ¿Eh? ahí es la Cuyaquita ja. afirmativa. ¿Eh? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ya. Hasta Una aquí. preguntita. Usted nos dice para hacer preguntas, ¿se utiliza también signo de interrogación, no, hermano? Y ahorita vamos a llegar a eso. A eso quiero llegar. Por Ya. eso quiero cesar esta parte de la familia. Profesor, disculpe, ¿cómo se dice bisabuelo? Bisabuelo. Ah, voy a averiguar, ¿ya? No me la sé en este momento. Hasta a Chile nos llegamos. Igual nomás creo que es a Chile, ¿no? Bueno, recientemente hemos hecho en mi pueblo la imposición de bustos, ¿no? Entonces, la persona al cual o las personas que hemos hecho la imposición corresponden a la época de 1880 más o menos, ¿no? Que han nacido y han muerto a los 1950, 60, 70 más o menos. Ahora ellos han tenido hijos y también ya han muerto, ¿no? Ya han pasado los 100 años. Luego tenemos, y estos que han muerto ya eran hijos, han tenido sus hijos, también ya están en la avanzada edad. Ahora tienen hijos también, que ya están de mi edad más o menos, un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos expresan como achila nomás, ¿no? Entonces, por eso te digo, voy a averiguar. Posiblemente haya otro para decir tatarabuelo o bisabuelo. Voy a averiguar, ¿ya? Pero por momento Hilata ya nos tichiri. quedamos con achila nomás, ¿ya? ¿Sí? Hilata ya tichiri. Tunu achachila sapruka. Kun jamás pasuka. Ya. Eso tal vez podría ser. Tunu, en realidad tunu, es el tallo, la raíz en todo caso, ¿ya? A partir donde inicia, ¿ya? Entonces, tunu es raíz, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, a partir del bisabuelo, digamos, hacemos nuestro árbol genealógico, entonces, eso es nuestra raíz, ¿no? Entonces, tunu achila, o tunu achachila, ¿ya? ¿Ya? Eso, Vaya tichiri. ¿ya?
Ahora, por ejemplo, considero que es achachila nomás, porque, o achila, porque, por ejemplo, cuando las personas se mueren, en el contexto andino, estos no se van, están con nosotros, se convierten en achachilas. ¿Qué son las achachilas? Son los protectores que se dan. Ahora las achachilas le dan, por ejemplo, la forma de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, los cerros, los ríos, no sé. Entonces son achachilas, ¿ya? Pero en realidad son nuestros antepasados, ¿ya? Ellos son los achachilas. Entonces, la persona cuando muere está con nosotros, ¿no? Tal vez físicamente no, pero está con nosotros los antepasados, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si me perdí. ¿Nieto vimos? ¿Sí? Te has perdido entonces. Alchi. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, bien. Ahora, a partir de esto vamos a hacer ya preguntas, ¿ya? Preguntas, ¿no? Porque la conversación en Aymara básicamente se basa en preguntas y respuestas, ¿no? Para hacer las preguntas, obviamente vamos a hacer algunos ahora. La siguiente clase vamos a desarrollar, ¿ya? Pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces en el castellano tenemos el qué, cuál, cómo, dónde, quién, ¿no ve? En Aymara de la misma forma tenemos, por ejemplo, simplemente voy a usar uno, ¿ya? Kiti, ¿ya? Kiti significa quién, ¿ya? ¿Quién? Antes en castellano sería así más o menos, ¿no? ¿Quién? ¿Ya? Kiti, ¿quién? ¿Ya? Kiti, ¿quién? Ahora aquí, aclaro lo siguiente. En Aymara, para hacer las preguntas, se utiliza un sufijo. Existen varios sufijos para hacer preguntas, pero en especial este sufijo sa sirve, voy a decir así, para preguntas, pronombres interrogativos. ¿Qué quiero decir? Que este sufijo sa voy a utilizar como sufijo para hacer preguntas, pero solamente con pronombres interrogativos. ¿Queda claro, no ven? ¿Sí o no? Gisa, maestro. ¿Ya? Solamente este sa para hacer preguntas, pero con pronombres interrogativos. No sirve para otra palabra. Para otra palabra existe otro, por ejemplo, simplemente como ejemplo, ¿ya? Para que tengan claro. El sufijo ti, ¿ya? Eso es para hacer preguntas con cualquier palabra. Por ejemplo, voy a escribir tata. ¿Qué significa tata? Padre. ¿Ya? Padre o papá, ¿no ve? Tatama, ¿qué significa? Mi papá. ¿No? Padre. A tu padre, perdón. Tu padre, ¿no ve? Tu papá, ¿no ve? Y si yo le pongo tatama a ti, ¿Es tu padre? exactamente, ya lo he vuelto en pregunta. Entonces, esto ya ¿es tu papá? ¿No ve? Ahora, ¿por qué he utilizado el ti? Porque aquí no estoy utilizando ningún pronombre interrogativo. ¿Queda claro, no ven? ¿Sí? Por eso este sa solamente con pronombres interrogativos. Hanat, hanich, hanaki. Esto ya voy a usar, solamente el ejemplo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Un ejemplo, profesor, de pronombres interrogativos. Ya. Por ejemplo, Hitisa, esa es la pregunta correcta en Aymara. Esto en realidad significa ¿quién es? ¿Ya? ¿Quién es? Ahora, ejemplo. Jupa, ¿quién es? ¿Qué es Jupa? Él. Él o ella, ¿no ve? Ujú. Jupaj Hitisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ella. ¿Quién es él o ella? ¿Ve? ¿Ve? Pregunta, ¿no? ¿Quién es él o ella? Yo respondo, ¿no?
Warmi hawa. ¿Qué estoy diciendo? Es mi mujer. Ella es mi Ah, mujer. ¿no ve? Es Ya, mi familia, mujer. ¿no ve? Es mi mujer. Ahora yo puedo decir, si me está diciendo jupaj, ¿no ve? Yo digo, jupaj, warmi hawa. ¿Qué estoy diciendo? Ella es mi mujer. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a cambiar? Mira, esto puede cambiar. ¿Ven? Warmi, voy a decir tata. ¿Qué estoy diciendo? Él es mi papá. Él es mi papá. Él es mi papá. ¿No ven? ¿Qué he cambiado? Solamente esto, ¿no? Tata. Ahora yo voy a decir, voy a cambiar esto. ¿Qué estoy diciendo ahora? Él es tu papá. Exacto. Este ma lo he cambiado, entonces ma significa tú, ¿no ve? Él es tu papá. Listo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanatanicha. Sí, con respecto Hanoi. a usar los signos, ya solamente en Aymara se usa uno. Ya. Ahora sí, eso para terminar, ¿ya? Esto vamos a avanzar a la siguiente clase. Buena pregunta. En Aymara, perdón, en castellano, para hacer preguntas, ¿utilizamos algún sufijo? No, No, ¿no ve? no utilizamos. ¿No? Entonces, si es pronombre interrogativo, tal como está, ¿no ve? ¿Quién? ¿Dónde? ¿No ve? No utilizamos. Entonces, en castellano, los signos interrogativos nos permiten hacer la entonación, ¿no ve? ¿Sí? Hacemos la entonación, ¿no ve? Entonces decimos, ¿quién es ella? ¿No ve? ¿Quién? ¿No ve? Entonamos. Y en Aymara no hay esa entonación. Jupaj jitiza, ¿no? Jitiza, ¿no? No decimos jitiza, jupaj jitiza, ¿no ve? No hay la entonación, ¿ya? ¿Queda claro esa parte? Entonces es muy parecido a inglés, solamente utiliza un lado. Exacto. Ahora, esto es mi uso de mí, ¿ya? Igual, hay dos corrientes, ¿no? Otros dicen, no, igualito hay que usar, ¿no? Igualito, ¿no? Como si fuera el castellano, ¿no? ¿No? Van a haber libros que están así. Pero desde mi punto de vista, no se debería de utilizar simplemente como en inglés. Es más, yo diría que no se debe utilizar así. ¿Ya? Porque no hay esa entonación, porque el rol principal del signo es esa, ¿no ve? Ahora, ¿por qué por qué se debe utilizar al menos al final? Por ejemplo, uno que no sabe Aymara, no va a poder distinguir si es pregunta o no, ¿no ve? Claro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí tiene este rol. ¿Ah? Para diferenciar de que es una pregunta. Bien. Ukakam hichuro. Pachauru hikisiñani. Nos vemos el día miércoles. Ya te quiere, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Pai o paisuma? Para agradecer. Pai nomás. Ahora, pai suma es igual, significa gracias. Está haciendo lo mismo. Suma es bien, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Entonces, como bien, gracias, así más o menos, ¿no? Pai suma. Ya. Pai, ya te quiere. Valeki. Pai, ya te quiere. Haylin tañan, tuguintak, ¿ya? Haylin tañan. Taquen, walichamampi, ¿ya? Todos, con toda la fuerza, con toda Hay la que traer, masa. hay que traer charango, guitarra y coña. Ya, para el siguiente, ¿ya? Ya, taquen, maya, paya, kimsa. Jupaj kolila, jupaj chuymaja,
Hiki sin cama, yatichiri. Kame, hiki sin cama.